si te digo que hay una razón oculta por la que sigues atrayendo el mismo tipo de personas, el mismo tipo de dolor, las mismas situaciones una y otra vez, ¿me creerías? Si te digo que ese patrón que se repite en tu vida no es casualidad, no es mala suerte, no es que el universo esté contra ti, sino algo mucho más profundo y al mismo tiempo más esperanzador, te quedarías a escuchar, porque hoy voy a revelarte algo que puede cambiar el curso completo de tu vida. Algo que he descubierto después de décadas de escuchar las mismas historias repetidas en miles de personas diferentes. Un secreto que cuando finalmente lo entiendas, cuando realmente lo comprendas en lo más profundo de tu ser, va a explicar absolutamente todo lo que te ha estado pasando y más importante aún, va a darte el poder de romper ese ciclo para siempre. Y quiero que sepas algo antes de continuar. Este no va a ser un video corto con respuestas simples, porque las respuestas simples no funcionan para problemas complejos. Este va a ser un viaje largo, profundo, a veces incómodo. Vas a necesitar pausas, vas a llorar, vas a reconocerte en lugares que preferirías no ver. Pero si te quedas conmigo hasta el final, si haces este viaje completo, vas a salir transformada. Porque al final de esta conversación, al final de este proceso que vamos a recorrer juntos, vas a entender no solo por qué has repetido los mismos patrones durante años o décadas, sino cómo romperlos de una vez por todas. Pero antes de llegar ahí, antes de revelarte esta verdad que puede liberarte, necesito contarte una historia. Una historia que me contó una mujer hace años y que cambió para siempre mi forma de entender el sufrimiento humano. Y necesito que la escuches completa, porque al final de esta historia, al final de este viaje que vamos a hacer juntos hoy, vas a entender por qué tu vida ha sido como ha sido. Su nombre era Patricia, aunque ella me pidió que la llamara Patty. Entró a mi consultorio en un día que parecía cualquier otro, pero que terminaría siendo uno de los más reveladores de mi carrera. Era un jueves por la tarde, recuerdo, porque los jueves siempre tengo esa sensación de cansancio acumulado de la semana. Y cuando ella entró, trajo consigo una energía que reconocí inmediatamente. Era esa energía de alguien que ha estado luchando durante tanto tiempo que ya casi no le quedan fuerzas para seguir. Tenía 53 años, pero sus ojos tenían esa tristeza antigua que solo tienen las personas que han estado sufriendo el mismo dolor durante décadas. No era una tristeza fresca, una tristeza por algo que acababa de pasar. Era una tristeza profunda, instalada, como un inquilino que lleva tanto tiempo viviendo en una casa que ya nadie recuerda cómo era la casa sin él. Se sentó frente a mí con movimientos cuidadosos, como si su cuerpo estuviera hecho de cristal y tuviera miedo de romperse. Y durante los primeros minutos no dijo nada. Solo se quedó ahí mirando sus manos, jugando con sus dedos, de esa forma nerviosa que tienen las personas cuando están reuniendo coraje para decir algo que les da vergüenza o miedo. Y entonces antes de que pudiera preguntarle nada, antes de que pudiera ofrecerle las palabras amables que suelo ofrecer para que la gente se sienta cómoda, me miró directamente a los ojos y en esa mirada había algo que me conmovió profundamente. Había desesperación, sí, había dolor, por supuesto, pero sobre todo había una pregunta que llevaba años sin respuesta, una pregunta que la estaba consumiendo desde adentro, y con una voz que mezclaba desesperación y rabia contenida, con lágrimas que amenazaban con caer, pero que ella estaba conteniendo con toda su fuerza. Me dijo, necesito saber qué está mal conmigo, porque si me vuelve a pasar lo mismo una vez más, no sé si voy a poder soportarlo. No sé si voy a poder seguir adelante. No sé si voy a poder mirarme al espejo una vez más y preguntarme cómo pude ser tan estúpida de nuevo. Y esas últimas palabras, tan estúpida de nuevo, me dijeron todo lo que necesitaba saber. Esta no era la primera vez que Patricia había pasado por esto. Esta no era ni siquiera la segunda. Esta era una historia que se había repetido tantas veces que ella ya había perdido la fe en sí misma, en su capacidad de elegir bien
en su valor como persona. Esperé en silencio porque sabía que necesitaba sacar más. Y efectivamente, como una represa que finalmente se rompe después de contener el agua durante demasiado tiempo, Patricia comenzó a hablar. Y lo que salió no fueron solo palabras. Fue un torrente de dolor acumulado, de confusión, de frustración, de vergüenza. Me contó que había estado casada 3 veces. Y ya en esa simple declaración pude ver el juicio en sus propios ojos, el estigma social que ella misma se había impuesto. Porque vivimos en una sociedad que juzga a las personas por cuántas veces se han divorciado, como si el matrimonio fuera un examen que algunas personas pasan y otras reprueban una y otra vez. Pero lo que Patricia me dijo a continuación fue lo que realmente llamó mi atención. Me dijo con una claridad que solo viene de años de autorreflexión dolorosa. Y las 3 veces elegí al mismo hombre, no físicamente el mismo, por supuesto, pero emocionalmente, psicológicamente, en todo lo que importa era el mismo hombre con 3 caras diferentes. Hizo una pausa, tragó saliva y continuó. Los 3 eran exitosos en sus carreras. Los 3 eran inteligentes, encantadores, cuando querían serlo. Los 3 sabían exactamente qué decir para hacerme sentir especial al principio. Pero los 3, absolutamente los 3, eran emocionalmente distantes, incapaces de expresar amor de la forma que yo necesitaba, más interesados en su trabajo, en sus hobbies, en sus amigos, en cualquier cosa, que en mí. Y entonces, con una voz que se quebraba con cada palabra, me describió la dinámica que se había repetido en las 3 relaciones. Al principio me dijo, todo era maravilloso. Ellos la perseguían, la cortejaban, le decían todas las cosas hermosas que ella quería escuchar, la hacían sentir vista, valorada, deseada. Pero una vez que la relación se establecía, una vez que se casaban, algo cambiaba. O quizás nada cambiaba, me dijo. Y simplemente se quitaban la máscara que habían estado usando. Comenzaban a poner distancia emocional. Sus trabajos se volvían más importantes. Sus hobbies requerían más tiempo. Sus amigos necesitaban más atención. Y Patricia se encontraba constantemente tratando de recuperar esa conexión inicial, ese sentimiento de ser importante para alguien. Me la pasaba, me dijo, con lágrimas rodando por sus mejillas, tratando de ser más interesante, más atractiva, más comprensiva, más de lo que fuera que necesitara ser para que él me prestara atención, para que me eligiera, para que sintiera que yo era importante, pero nunca era suficiente, nunca. Y lo más frustrante, me dijo con una mezcla de rabia y dolor, era que ella lo veía, no al principio, me aclaró, porque al principio estaba ciega de amor, de esperanza, de ese deseo desesperado de que esta vez fuera diferente. Pero después de que terminaba cada relación, cuando el dolor inicial comenzaba a calmarse y ella podía mirar hacia atrás con más claridad, podía ver todas las señales rojas que había ignorado, podía ver cómo el primer esposo había tratado a sus empleados con esa misma distancia emocional que luego la trataría a ella. Como el segundo había hablado de su ex con ese tono despectivo que eventualmente usaría para hablar de ella también. Como el tercero había mostrado desde el principio que el trabajo era su verdadera pasión y ella sería siempre la segunda prioridad. Las señales estaban ahí, me dijo golpeando suavemente su rodilla con frustración. Las advertencias estaban ahí, mis amigas las veían, mi hermana me lo dijo, pero yo las ignoraba, las minimizaba, las racionalizaba. Me decía a mí misma que era diferente, que él cambiaría, que solo necesitaba tiempo, que cuando nos casáramos todo mejoraría. Se quedó en silencio por un momento largo mirando a través de la ventana de mi consultorio hacia algo que yo no podía ver, y entonces me miró de nuevo y en sus ojos había algo que me rompió el corazón. Había rendición, había desesperanza, había esa creencia terrible y destructiva que tantas personas llegan a tener cuando un patrón se repite demasiadas veces. La primera vez que me pasó, me dijo con una voz apenas audible, pensé que había tenido mala suerte.
Pensé que simplemente había elegido a la persona equivocada, que había sido joven e ingenua, que la próxima vez sería diferente porque yo sería más sabia, más cuidadosa. La segunda vez, continuó, empecé a preguntarme si había algo en mí que atraía a este tipo de hombres. Empecé a pensar que quizás yo tenía una antena especial para hombres emocionalmente no disponibles, que quizás inconscientemente estaba buscando este patrón. Hice una pausa larga y en esa pausa pude sentir el peso de lo que venía. Pero ahora, dijo finalmente, después de la tercera vez, después de 53 años en este planeta, después de décadas de terapia anterior que no sirvió de nada, tengo que enfrentar la verdad más aterradora de todas. Se inclinó hacia adelante como si estuviera a punto de confesar algo vergonzoso, algo que le costaba admitir incluso a sí misma. El problema no son ellos, el problema soy yo. Hay algo fundamentalmente roto en mí, algo defectuoso, algo que me hace elegir una y otra vez a personas que me van a lastimar exactamente de la misma forma. Y lo peor es que no sé qué es, no sé cómo arreglarlo, no sé si siquiera se puede arreglar. Y entonces se desmoronó completamente. Ese llanto que había estado conteniendo finalmente salió, y no era un llanto dramático, era un llanto cansado, desesperado, de alguien que ha perdido toda esperanza de que las cosas puedan ser diferentes. Me quedé en silencio durante su llanto porque a veces el silencio es el regalo más grande que podemos dar. No traté de consolarla con palabras vacías. No le dije que todo estaría bien. Solo estuve presente con ella en su dolor, porque ese dolor necesitaba ser sentido, necesitaba ser expresado, necesitaba ser presenciado por alguien que no lo juzgara. Y cuando finalmente se calmó, cuando las lágrimas se secaron y ella pudo respirar de nuevo, le ofrecí un pañuelo y esperé. Esperé a que estuviera lista para escuchar lo que necesitaba decirle. Esperé a que ese momento de vulnerabilidad extrema la abriera lo suficiente como para que mis palabras pudieran realmente entrar. Y entonces, con toda la suavidad y firmeza que pude reunir, le dije algo que en ese momento ella no podía creer, pero que con el tiempo se convertiría en la verdad que la liberaría. Le dije, Patricia, estabas equivocada y tenías razón al mismo tiempo. Me miró confundida, limpiándose las últimas lágrimas. ¿Qué quieres decir? Tenías razón en que el problema no son ellos, eres tú. Pero estabas completamente equivocada en la razón. No hay nada malo contigo. No estás rota, no eres defectuosa, no estás maldita. No hay nada en ti que necesite ser arreglado como si fueras un objeto dañado. Pude ver la confusión en su rostro. Había venido esperando que yo confirmara sus peores miedos sobre sí misma, y en lugar de eso le estaba diciendo algo completamente diferente. Entonces, ¿qué está pasando?, preguntó, con una mezcla de esperanza y escepticismo. Y ahí comenzó el verdadero trabajo. Ahí comenzó el proceso de revelarle una verdad sobre ella misma, sobre todos nosotros, que cambia completamente cómo entendemos nuestros patrones repetitivos. Lo que tiene, le dije, no es un defecto, es una herida emocional que se creó hace mucho tiempo, probablemente cuando eras muy niña, y que nunca se sanó completamente. Y esa herida, aunque tú no lo sepas conscientemente, aunque ni siquiera la recuerdes claramente, ha estado dirigiendo cada decisión importante de tu vida romántica desde entonces. Patricia me miraba con una intensidad que raramente veo. Era como si cada célula de su cuerpo estuviera prestando atención, sabiendo que algo importante estaba a punto de ser revelado. Y antes de que pienses que esto no se aplica a ti, continué. Antes de que tu mente empiece a encontrar razones de por qué tu situación es diferente, déjame decirte algo que he aprendido en décadas de hacer este trabajo. Si hay algo en tu vida que se repite constantemente, si siempre atraes el mismo tipo de pareja, el mismo tipo de amigos, el mismo tipo de jefe, las mismas situaciones dolorosas, con diferentes disfraces, entonces tú también tienes una herida emocional no sanada que está dirigiendo tu vida desde las sombras. Me detuve para dejar que eso se asentara. Y pude ver en los ojos de Patricia que algo estaba haciendo clic, que algo profundo en ella estaba resonando con estas palabras. Y no estoy hablando de algo místico o esotérico, aclaré. No estoy hablando de energías o vibraciones
o el universo conspirando contra ti. Estoy hablando de algo tan real, tan científico, tan comprobable como la gravedad. Estoy hablando de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo se forman nuestros patrones emocionales, de cómo las experiencias tempranas de nuestra vida crean mapas internos que luego seguimos sin siquiera darnos cuenta. Patricia se inclinó hacia adelante. Explícame eso, dijo con una urgencia en su voz. Explícame cómo es posible que algo que pasó cuando era niña pueda estar controlando mis decisiones ahora, cuando soy una adulta, educada, inteligente, consciente. Y esa pregunta perfecta, me dio la apertura que necesitaba para llevarla en un viaje de entendimiento que cambiaría todo. Déjame contarte algo sobre cómo funciona nuestro cerebro. Empecé. Especialmente el cerebro de un niño, porque entender esto es absolutamente crucial para entender por qué repites patrones. Me acomodé en mi silla, porque sabía que esto requeriría tiempo. Cuando somos niños, especialmente en esos primeros años cruciales de vida, digamos de 0 a 7 años, nuestro cerebro está en un estado de aprendizaje extremo. Es como una esponja gigante absorbiendo información constantemente. Pero no solo información sobre el alfabeto o los números, información mucho más importante, información sobre cómo funciona el mundo, cómo funcionan las relaciones, qué es seguro y qué es peligroso, cómo obtener amor y cómo evitar el dolor. Patricia estaba completamente absorta. Continúa, dijo, y en ese proceso de aprendizaje intenso, nuestro cerebro hace algo fascinante y al mismo tiempo problemático. Toma nuestras experiencias tempranas, especialmente las experiencias con nuestras figuras de apego principales, usualmente nuestros padres, y las convierte en reglas universales sobre cómo funciona el mundo, en mapas emocionales que luego usamos para navegar todas nuestras relaciones futuras. ¿Mapas emocionales?, preguntó Patricia. Sí, piénsalo así. Imagina que cuando eres niña, tu cerebro está tratando de responder preguntas fundamentales. ¿Soy valiosa? ¿Soy amada? ¿Soy segura? ¿Puedo confiar en que los demás estarán ahí para mí? ¿Tengo que ganarme el amor o me lo dan libremente? ¿Qué tengo que hacer para ser vista? ¿Qué tengo que hacer para recibir atención? Patricia asintió lentamente y pude ver que estaba empezando a hacer conexiones. Y tu cerebro de niña responde esas preguntas basándose en la evidencia que tiene disponible, es decir, en cómo te trataron tus padres, tus cuidadores principales, y las conclusiones a las que llega tu cerebro de niña se convierten en tu verdad sobre cómo funcionan las relaciones, sobre qué es el amor, sobre qué puedes esperar de los demás. Hice una pausa y la miré directamente. Así que déjame preguntarte algo, Patricia. ¿Cómo era tu relación con tu padre cuando eras niña? Y ahí estaba. Vi el momento exacto en que la máscara se cayó, en que la conexión se hizo, en que el pasado y el presente colisionaron en un momento de dolorosa claridad. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero estas eran diferentes. Estas no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de reconocimiento, de ese tipo de reconocimiento que duele porque finalmente te obliga a ver algo que has estado evitando durante décadas. Mi padre, comenzó con voz temblorosa, mi padre era exactamente como los hombres que he elegido, exactamente. Y entonces todo salió, como si hablar de su padre hubiera abierto una compuerta que había estado cerrada durante años. Patricia comenzó a contarme sobre su infancia. Y mientras hablaba yo podía ver claramente cómo se había formado el patrón, cómo esa niña pequeña había creado un mapa emocional que la mujer adulta había estado siguiendo sin saberlo. Su padre, me contó, era un hombre de negocios exitoso, inteligente, ambicioso, respetado en su comunidad, pero emocionalmente estaba completamente ausente. Pasaba la mayor parte del tiempo en su oficina o viajando por trabajo, y cuando estaba en casa estaba físicamente presente pero emocionalmente distante. Recuerdo, dijo Patricia con una voz que parecía venir de muy lejos,
Recuerdo estar sentada en las escaleras de nuestra casa esperando a que él llegara. Había hecho un dibujo en la escuela y estaba tan orgullosa de él. Quería mostrárselo. Quería ver su cara iluminarse, quería escucharlo decir que estaba orgulloso de mí. Se detuvo, perdida en el recuerdo. Y cuando finalmente llegaba, tarde como siempre, yo corría hacia él con mi dibujo, y él lo miraba por 2 segundos, decía muy bonito, cariño, con esa voz distraída. Y luego se iba a su estudio a revisar papeles. Y yo me quedaba ahí, con mi dibujo en la mano, sintiéndome invisible. Las lágrimas caían libremente ahora. Y pensaba, incluso entonces siendo tan pequeña, pensaba, debo hacer algo mejor, debo ser más interesante, debo ser más especial. Entonces él me verá, entonces él me elegirá. Entonces yo seré lo suficientemente importante como para que deje su trabajo y me preste atención. Y ahí estaba el origen del patrón. Ahí estaba el momento en que una niña pequeña, tratando de darle sentido a su mundo, creó una creencia que la perseguiría durante décadas. ¿Y sabes qué es lo más doloroso?, preguntó Patricia. Que nunca funcionó. No importaba qué tan buenas fueran mis calificaciones. No importaba cuántos premios ganara. No importaba qué tan perfecta tratara de ser. Él seguía siendo exactamente igual de distante y yo seguía sintiéndome exactamente igual de invisible. La miré con toda la compasión que pude reunir. ¿Y qué conclusión sacó esa niña pequeña de esa experiencia? Patricia cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo había una claridad dolorosa en ellos. Que así es como funciona el amor, que el amor es algo que tienes que perseguir, que el amor nunca está completamente disponible, que el amor es algo que tienes que ganarte constantemente haciendo más, siendo más, demostrando tu valor una y otra vez, y que incluso cuando haces todo eso, probablemente nunca será suficiente. Exacto, dije suavemente. Y esa conclusión, esa regla que tu cerebro de niña creó basándose en la evidencia limitada que tenía disponible, se convirtió en tu mapa del amor. Se convirtió en tu template, en tu molde, en tu definición inconsciente de cómo se supone que debe sentirse una relación amorosa. Patricia me miraba con una mezcla de asombro y horror. Entonces estás diciendo que he estado buscando recrear esa dinámica con mi padre en todas mis relaciones románticas. No exactamente, aclaré. No es que estuvieras buscando recrearla conscientemente. Es que tu cerebro, específicamente las partes más primitivas de tu cerebro que se programaron en la infancia, reconocen esa dinámica como amor. La reconocen como familiar. Y los seres humanos, especialmente cuando se trata de relaciones, no nos sentimos atraídos a lo que es bueno para nosotros. Nos sentimos atraídos a lo que nos resulta familiar. Vi que necesitaba explicar esto más profundamente, porque es uno de los conceptos más importantes y más difíciles de entender. Mira, Patricia, imagina que creciste en una casa donde siempre había música clásica sonando. Desde que eras bebé, lo que escuchabas constantemente era Mozart, Beethoven, Chopin. Eso se convirtió en el sonido de tu hogar, el sonido de la seguridad, el sonido de lo familiar. Ahora imagina que de adulta entras a 2 casas. En una casa está sonando música clásica, en la otra está sonando música que nunca has escuchado antes, un género completamente diferente. ¿Cuál te va a hacer sentir más en casa? ¿Cuál va a activar ese sentimiento de familiaridad, de comodidad? La de música clásica, respondió Patricia inmediatamente. Exacto. Incluso si objetivamente la otra música es igualmente bella, igualmente valiosa, tu cerebro va a reconocer la música clásica como hogar, como lo correcto, como lo que se supone que debe ser. Ahora, continué, aplica eso a las relaciones. Tu padre era emocionalmente distante. Esa fue tu música, esa fue la melodía emocional de tu infancia. Y aunque conscientemente puedas saber que eso no fue saludable, aunque puedas entender intelectualmente que mereces algo mejor, hay una parte de ti, una parte muy profunda y primitiva, que reconoce esa distancia emocional como amor,
como lo familiar, como hogar. Patricia estaba procesando esto intensamente. Podía ver los engranajes girando en su mente, las conexiones formándose. Entonces, dijo lentamente, cuando conocía a los hombres que elegí, cuando sentía esa atracción intensa, ese clic, esa sensación de él es el indicado, lo que realmente estaba sintiendo era el reconocimiento de mi patrón familiar. Exactamente. Lo que llamamos química o chispa o conexión instantánea, muchas veces no es más que el reconocimiento inconsciente de una dinámica familiar. Es tu sistema nervioso diciendo, esto lo conozco, esto es cómo se siente el amor. Pero eso significa, Patricia se detuvo, la realización golpeándola como una ola. Eso significa que cada vez que he sentido esa atracción intensa, cada vez que he sentido esa chispa, ha sido una señal de advertencia, no una señal de que encontré al amor de mi vida. Para ti, con tu patrón específico, sí. Exactamente. Se quedó en silencio durante un largo momento, procesando. Y entonces preguntó algo que había estado en el fondo de su mente desde el principio de nuestra conversación. ¿Y qué pasa con los hombres emocionalmente disponibles? Porque los he conocido. He conocido hombres que expresaban sus sentimientos, que estaban presentes, que me priorizaban. ¿Por qué nunca me sentía atraída a ellos? Y esa pregunta me dio la oportunidad de explicar quizás la parte más importante y más dolorosa de todo esto. ¿Por qué no se sentían familiares? Porque tu cerebro, que está programado para buscar lo familiar, los catalogaba como extraños, diferentes, incluso aburridos. No activaban esa respuesta de reconocimiento. No encendían esa chispa que confundes con amor. Patricia puso su cabeza entre sus manos. Entonces, ¿estoy condenada? Mi cerebro está tan programado para buscar hombres emocionalmente distantes que nunca voy a poder sentirme atraída a alguien sano. No, dije firmemente. Y aquí es donde viene la esperanza. Aquí es donde todo esto deja de ser una condena y se convierte en una oportunidad de transformación. Me incliné hacia adelante, queriendo que sintiera el peso y la importancia de lo que iba a decir. Tu cerebro se puede reprogramar, tus patrones se pueden cambiar, lo familiar se puede actualizar. No mágicamente, no instantáneamente, pero sí definitivamente. He visto a cientos de personas hacer este trabajo. He visto patrones que llevaban décadas activos finalmente romperse. He visto personas que juraban que estaban condenadas a repetir los mismos errores, finalmente liberarse. Por primera vez desde que había entrado a mi consultorio, vi algo parecido a la esperanza en los ojos de Patricia. ¿Cómo?, preguntó simplemente. ¿Cómo se hace eso? Y con esa pregunta comenzó el verdadero trabajo. El trabajo que tomaría meses. El trabajo que sería doloroso, incómodo, que requeriría que Patricia enfrentara cosas que había estado evitando durante décadas, pero también el trabajo que eventualmente la liberaría. Antes de entrar en el cómo, le dije, necesito explicarte algo más sobre el mecanismo de estos patrones, porque hay algo más operando aquí, algo más profundo que solo la familiaridad. Y cuando entiendas esto, va a cambiar completamente tu forma de ver tus elecciones pasadas. Patricia asintió, indicándome que continuara. Verás, tu cerebro no solo busca lo familiar, también está tratando de sanar algo. Está tratando de resolver algo que quedó sin resolver en tu infancia. Y aquí está la paradoja cruel pero también hermosa de todo esto. Hice una pausa, asegurándome de que ella estuviera realmente escuchando. Cada vez que repetiste el patrón, cada vez que elegiste a un hombre emocionalmente distante, tu psique no estaba siendo masoquista, no estaba buscando dolor. Estaba tratando de sanar esa herida original. Estaba tratando de conseguir esta vez lo que no consiguió la primera vez. Estaba tratando de cambiar el final de la historia. Vi la confusión en el rostro de Patricia. Así que continué explicando. Piénsalo así. Cada vez que conocías a un hombre emocionalmente distante y sentías esa atracción, había una parte inconsciente de ti que pensaba,
esta vez va a ser diferente. Esta vez voy a lograr que se abra emocionalmente. Esta vez voy a ser lo suficientemente valiosa, lo suficientemente amable, lo suficientemente interesante, lo suficientemente especial, como para que me elija realmente, como para que yo sea su prioridad. En otras palabras, continué. Estabas tratando de conseguir del hombre adulto lo que no pudiste conseguir de tu padre cuando eras niña. Estabas tratando de sanar esa herida de no haber sido vista, de no haber sido priorizada, de haber sentido que tenías que ganarte el amor. Patricia me miraba con los ojos muy abiertos, por eso la atracción era tan fuerte, susurró. No era solo familiaridad, era esperanza. Era la esperanza de que finalmente iba a conseguir lo que siempre necesité. Exacto. Y por eso, cada vez que un hombre emocionalmente distante finalmente mostraba un poco de afecto, un poco de atención, se sentía tan intenso, tan significativo, porque inconscientemente se sentía como si finalmente hubieras ganado, como si finalmente hubieras demostrado tu valor, como si finalmente hubieras conseguido lo que esa niña de 5 años necesitaba desesperadamente. Pero nunca duraba, dijo Patricia con tristeza. Nunca era suficiente. Incluso cuando me daban atención, cuando me decían que me amaban, nunca llenaba ese vacío, porque no podía. Dije suavemente, pero firmemente. Y esto es lo más importante que necesitas entender, Patricia. No puedes sanar una herida de la infancia en una relación adulta. No puedes conseguir de tu pareja lo que no conseguiste de tus padres y esperar que eso te sane. Porque la herida está en un tiempo y lugar específicos. La herida está en esa niña que fuiste y solo puede ser sanada volviendo a ese lugar emocionalmente y dándole a esa niña lo que necesitaba en ese momento. Patricia se quedó en silencio por un largo rato y cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Entonces, todo este tiempo, todos estos años, todas estas relaciones, he estado buscando en el lugar equivocado. Sí, confirmé. Has estado tratando de usar relaciones adultas para sanar heridas infantiles, y eso es como tratar de usar una llave del año 2023 para abrir una puerta de 1975. La llave está bien, la puerta está bien, pero no corresponde, no pueden corresponder. Y en ese momento algo cambió en Patricia. Pude verlo en sus ojos, en cómo sus hombros se relajaron ligeramente, en cómo su respiración se hizo más profunda. No era que el dolor hubiera desaparecido, era que por primera vez en décadas entendía su dolor. Y ese entendimiento, aunque doloroso en sí mismo, también traía un alivio extraño. Entonces dijo después de otro largo silencio, si no puedo sanar la herida en una relación adulta, ¿cómo se sana? ¿Cómo vuelvo a ese lugar? ¿Cómo le doy a esa niña lo que necesitaba? Y con esas preguntas entramos en la parte más importante de todo el proceso, la parte que eventualmente la liberaría. Lo primero que necesitas entender, comencé, es que esa niña que fuiste no está solo en tu pasado. Ella vive dentro de ti ahora, en este momento. No metafóricamente, literalmente. Está en tu memoria emocional, en tu sistema nervioso, en las partes más primitivas de tu cerebro que se formaron en esos años tempranos. Patricia me miraba intensamente, absorbiendo cada palabra. Y cada vez que una situación en tu vida presente se parece, aunque sea remotamente, a esa situación original que creó la herida, esa niña interior se activa, toma el control. Y de repente ya no estás reaccionando como una adulta de 53 años, con toda tu experiencia y sabiduría. Estás reaccionando como una niña de 5 años, con el mismo miedo, la misma necesidad, el mismo dolor. Y por eso continué. Que a veces cuando estás en una situación con tu pareja, puedes sentir emociones que son desproporcionadas a lo que realmente está pasando. Puedes sentirte devastada porque tu pareja canceló una cita, o porque no te respondió un mensaje inmediatamente, o porque pasó tiempo con sus amigos en lugar de contigo, y la parte adulta de ti sabe que estás sobreactuando, pero no puedes evitarlo, porque no es tu yo adulto el que está reaccionando, es tu niña interior. Vi reconocimiento en los ojos de Patricia. Obviamente esto le había pasado muchas veces, entonces el trabajo, dije, no es ignorar a esa niña interior,
no es decirle que no sea dramática o que supere el pasado. El trabajo es conectarte con ella, verla, escucharla y darle lo que necesitaba entonces y no recibió. ¿Pero cómo?, preguntó Patricia con frustración. ¿Cómo me conecto con una versión de mí que existió hace casi 50 años? A través de algo que llamamos trabajo de niña interior, expliqué. Y sé que puede sonar extraño o incluso ridículo al principio, pero es una de las herramientas más poderosas que tenemos para sanar heridas emocionales profundas. Le expliqué el proceso básico. ¿Cómo necesitaría cerrar los ojos y visualizarse a sí misma como esa niña de 5 años? ¿Cómo necesitaría recordar momentos específicos donde se sintió invisible, no vista, no priorizada? ¿Y cómo entonces, como su yo adulto, necesitaría acercarse a esa niña y ofrecerle lo que nadie le ofreció en ese momento? Pero aquí está lo crucial, le dije. No puedes hacer esto superficialmente. No puedes solo imaginarte diciéndole a esa niña, todo está bien, y esperar que eso la sane. Necesitas realmente sentir la conexión. Necesitas realmente ver su dolor. Necesitas realmente ofrecerle amor incondicional, validación, la seguridad de que es valiosa, solo por existir. Patricia me miraba escéptica. ¿Y tú crees que eso funcionará? ¿Que imaginarme hablando con mi yo de 5 años va a cambiar patrones que han estado activos durante décadas? No va a ser solo una vez, aclaré. Va a ser un proceso. Va a requerir que vuelvas a ese lugar una y otra vez. Va a requerir que cada vez que notes que tu niña interior se activa en tu vida presente, hagas una pausa y te conectes con ella antes de reaccionar desde ese lugar herido. Y entonces le conté algo que a menudo comparto con mis pacientes cuando están escépticos sobre este trabajo. Mira, Patricia, tu niña interior ha estado tratando de llamar tu atención durante 50 años. Ha estado gritando, mírame, valídame, ámame de todas las formas que sabe. Y la forma que encontró de gritar más fuerte fue haciendo que repitieras el mismo patrón una y otra vez, esperando que finalmente entendieras el mensaje. Cada vez que elegiste a un hombre emocionalmente distante, cada vez que te encontraste en esa dinámica familiar de tener que ganarte el amor, tu niña interior estaba diciendo aquí está la herida que necesita tu atención. Aquí está el lugar donde me lastimaron. Por favor, ven por mí. Por favor, sáname. Patricia tenía lágrimas en los ojos de nuevo. Entonces el patrón no era solo un defecto o una maldición. Era un mensaje, exactamente. Era tu psique tratando de mostrarte dónde necesitabas hacer tu trabajo de sanación. Era un mapa que te mostraba exactamente dónde estaba la herida. Trabajamos juntos durante meses después de esa sesión inicial. Y el proceso no fue fácil. Hubo sesiones donde Patricia lloraba durante casi toda la hora. Hubo sesiones donde se enojaba conmigo por hacerla enfrentar cosas que prefería mantener enterradas. Hubo momentos donde quería rendirse, donde decía que era demasiado difícil, que prefería simplemente aceptar su soledad antes que seguir removiendo tanto dolor. Pero seguimos adelante, porque la alternativa era seguir repitiendo el mismo patrón durante el resto de su vida. Y Patricia finalmente había llegado al punto donde el dolor de cambiar era menor que el dolor de quedarse igual. Le enseñé a reconocer cuándo su niña interior estaba activada. Al principio no podía, solo sentía las emociones intensas y reaccionaba desde ahí. Pero con el tiempo desarrolló la capacidad de hacer una pausa, de notar lo que estaba sintiendo y de preguntarse, ¿esta emoción es proporcional a lo que está pasando ahora o hay algo más grande operando aquí? Y cuando reconocía que su niña interior estaba activada, practicaba conectarse con ella. Al principio se sentía extraño, artificial, como estar actuando en una obra de teatro, pero poco a poco, con la práctica constante, comenzó a sentirse más real. Comenzó a poder realmente ver a esa niña de 5 años dentro de ella, a sentir su dolor, a ofrecerle amor y, lo más importante, comenzó a decirle cosas que necesitaba escuchar. Eres valiosa solo por existir.
No tienes que hacer nada para ganar mi amor. No tienes que ser perfecta. No tienes que demostrar nada. Te amo incondicionalmente. Te veo. Te elijo. Eres mi prioridad. Al principio, esa niña interior no lo creía. Había escuchado el mensaje contrario durante 50 años. ¿Cómo iba a creer estas nuevas palabras? Pero Patricia seguía repitiéndolas una y otra vez, todos los días. A veces, varias veces al día, cuando sentía que su niña interior estaba especialmente activada. Y con el tiempo algo comenzó a cambiar. La herida comenzó a sanar. No de golpe, no de forma lineal, pero gradualmente, innegablemente. Y cuando la herida comenzó a sanar, el patrón comenzó a romperse. Recuerdo la sesión donde Patricia me contó algo que la había dejado completamente confundida. Me dijo, algo extraño pasó esta semana. Conocí a un hombre en un evento de trabajo y él hizo todo lo que normalmente me atrae. Fue un poco distante, un poco misterioso, un poco difícil de leer y esperé sentir esa chispa, esa atracción intensa que siempre he sentido con este tipo de hombres. Hizo una pausa, como si todavía estuviera tratando de entender lo que había pasado, pero no la sentí, en absoluto. De hecho, me sentí aburrida y casi irritada, como si pudiera ver exactamente el juego que estaba jugando y no tenía ningún interés en participar. Me sonreí. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Asustada, admitió. Porque si ya no me siento atraída a ese tipo de hombres, ¿a qué me voy a sentir atraída? Y si nunca siento atracción por nadie más, esa es una preocupación válida, le dije. Pero déjame preguntarte algo. ¿Has conocido algún hombre emocionalmente disponible últimamente? ¿Alguien que sea diferente a tu patrón usual? Se quedó pensando. Bueno, hay un colega en el trabajo. Siempre ha sido amable conmigo, me pregunta cómo estoy y realmente escucha la respuesta. Me ha invitado a tomar café un par de veces. ¿Y cómo te hace sentir, honestamente? Cómoda, segura, como puedo ser yo misma sin tener que demostrar nada. Pero no siento esa chispa intensa. Y ahí está el punto, le expliqué. La chispa que solía sentir no era atracción real, era activación de herida. Era tu sistema nervioso reconociendo el patrón familiar y encendiéndose. Ahora que tu herida está sanando, ya no te sientes atraída a situaciones que la activan. Pero eso no significa que no puedas sentir atracción. Continué. Significa que la atracción va a sentirse diferente. Va a ser más calmada, más estable. No va a haber ese drama constante, esa ansiedad, esa sensación de tener que demostrar constantemente tu valor. Y al principio eso puede sentirse como si no hubiera atracción, porque tu cerebro está tan acostumbrado a asociar amor con ansiedad. Patricia procesó esto por un momento. Entonces, ¿estás diciendo que debería darle una oportunidad a este colega, aunque no sienta esa chispa? Estoy diciendo que la ausencia de esa chispa que solía sentir puede ser en realidad una buena señal. Puede significar que estás lista para experimentar un tipo diferente de relación, una que no esté basada en recrear tu herida de infancia. Volvió unas semanas después y me contó que había aceptado salir con su colega y que había sido agradable, no dramático, no intenso, no lleno de esa ansiedad que siempre había acompañado sus primeras citas, solo agradable, podían hablar fácilmente. Él hacía preguntas sobre su vida y parecía genuinamente interesado en las respuestas. No había juegos, no había distancia emocional, no había esa sensación de tener que ganarse su interés. Y lo más extraño, me dijo, es que después de la cita no me quedé despierta toda la noche analizando cada palabra, preguntándome si le gustaba, esperando ansiosa su mensaje. Solo me dormí tranquila. Y al día siguiente, cuando me escribió para decir que la había pasado bien, me sentí contenta. No eufórica, no ansiosa, solo contenta. ¿Y eso te preocupa?, le pregunté. Un poco, admitió, porque no se siente como las otras veces. No se siente como amor verdadero como yo lo había experimentado antes. Pero ¿cómo terminaron esos amores verdaderos?, le pregunté suavemente. Se quedó en silencio y entonces sonrió, una sonrisa triste pero sabia.
mal. Todos terminaron mal, en dolor, en decepción, en la sensación de nunca ser suficiente. Exacto. Así que quizás lo que llamabas amor verdadero no era amor en absoluto, era activación de trauma, era tu sistema nervioso en alerta máxima y se sentía intenso, sí, pero intensidad no es lo mismo que amor saludable. Patricia siguió saliendo con su colega y con cada semana que pasaba me contaba cómo algo estaba creciendo entre ellos. No era esa explosión de fuegos artificiales que había experimentado antes, era más como un amanecer gradual, una luz que se va haciendo más brillante poco a poco, de forma tan sutil que casi no te das cuenta hasta que de repente el día está completamente iluminado. Y lo más importante, me contó que por primera vez en su vida se sentía vista en una relación. No tenía que demostrar su valor, no tenía que ganarse su atención, no tenía que ser más interesante, más perfecta, más de lo que era naturalmente. Podía simplemente ser ella, y eso era suficiente. Es extraño, me dijo en una sesión meses después. Durante toda mi vida pensé que sabía cómo se sentía el amor. Esa intensidad, esa ansiedad, esa montaña rusa, emocional, pensé que eso era pasión, que eso era conexión profunda. Pero ahora me doy cuenta de que todo ese drama solo era el ruido de mi herida gritando. Esto, dijo refiriéndose a su nueva relación, esto se siente completamente diferente. Se siente calmado, seguro, estable. Y al principio pensé que eso significaba que no había amor, pero ahora entiendo que esto es cómo se siente el amor cuando no está contaminado por una herida. Hubo recaída, por supuesto. Momentos donde su niña interior se activaba con fuerza y Patricia volvía a esos viejos patrones de pensamiento. Momentos donde veía a un hombre emocionalmente distante y sentía esa antigua atracción. Momentos donde dudaba de su nueva relación porque se sentía demasiado fácil, pero cada vez que tenía una recaída, ahora tenía herramientas, sabía qué hacer, podía reconocer lo que estaba pasando, conectarse con su niña interior, ofrecerle amor y validación, y luego hacer una elección consciente desde su yo adulto en lugar de reaccionar automáticamente desde su yo herido. Y con cada vez que hacía eso, el nuevo patrón se fortalecía. El viejo patrón perdía poder. Los caminos neurales que se habían formado en su infancia y que se habían reforzado durante décadas empezaban a debilitarse. Y nuevos caminos, caminos más saludables, empezaban a formarse. La última vez que vi a Patricia como paciente regular fue casi 2 años después de nuestra primera sesión. Se veía completamente diferente. No solo en su apariencia, aunque sí se veía más descansada, más en paz, sino en su energía. Había una ligereza en ella que no había estado ahí antes, una confianza tranquila, una sensación de estar en casa en sí misma. Me contó que seguía con su pareja. Que las cosas iban bien. No perfectas, me aclaró, porque las relaciones nunca son perfectas. Había desafíos, desacuerdos, momentos difíciles, pero la diferencia era que estos desafíos no tocaban esa herida profunda, no la hacían sentirse no vista, no valorada, no suficiente. Y lo más importante, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, por primera vez en mi vida siento que estoy viviendo mi propia vida en lugar de repetir un guión que se escribió hace 50 años. Y es aterrorizante y hermoso al mismo tiempo, porque no sé cómo termina esta historia. Pero por primera vez yo soy la que está escribiendo el final. Ahora, mientras te cuento la historia de Patricia, quiero que pienses en tu propia vida. Quiero que te preguntes, ¿qué patrón se repite en mi vida? ¿Qué situación? ¿Qué tipo de persona? ¿Qué dinámica sigue apareciendo una y otra vez, sin importar cuánto trate de cambiarla? Y aquí está lo que necesito que entiendas. Ese patrón no es tu enemigo. Ese patrón es tu maestro. Es tu guía. Es tu psique tratando de mostrarte dónde necesitas sanar. Cada vez que el patrón se repite,
Cada vez que atraes la misma situación dolorosa, tu psique está diciendo, mira, aquí, aquí está la herida que necesita tu atención. Aquí está el lugar que necesita tu amor. Aquí está la niña o el niño interior que necesita que vuelvas por ellos. Y en lugar de odiarte por repetir el patrón, en lugar de juzgarte por no aprender, puedes empezar a ver el patrón como información valiosa, como un mapa que te muestra exactamente dónde necesitas hacer tu trabajo de sanación. Porque verás, no atraes situaciones dolorosas porque seas masoquista. No repites patrones porque seas tonta o débil. Lo haces porque hay una parte de ti, una parte muy profunda y sabia, que sabe que necesitas sanar esa herida y está tratando de llevarte una y otra vez al lugar donde la sanación puede suceder. El problema es que hemos estado tratando de sanar en el lugar equivocado. Hemos estado tratando de cambiar la situación externa, de encontrar a la persona correcta, de controlar las circunstancias, cuando lo que realmente necesitamos es ir al origen, a la herida primaria y sanarla ahí. Y cuando haces eso, cuando finalmente haces ese viaje de regreso y sanas la herida en su origen, el patrón simplemente deja de repetirse. No porque estés forzándote a elegir diferente, sino porque ya no necesitas repetirlo. La herida que estaba impulsando el patrón ya no está activa y entonces te conviertes en una persona completamente diferente. No porque cambies tu personalidad fundamental, sino porque por primera vez en tu vida tus elecciones están siendo hechas por tu yo adulto consciente, no por tu niño interior herido. Hay algo más que quiero explicarte, algo que Patricia y yo discutimos extensamente y que creo que es crucial para entender completamente este proceso. Y es el papel del tiempo en la sanación. Vivimos en una cultura que quiere resultados inmediatos. Queremos descargar una app y sentirnos mejor mañana. Queremos leer un libro y cambiar nuestra vida en una semana. Queremos tomar una pastilla y que todo el dolor desaparezca sin tener que hacer el trabajo difícil. Pero sanar heridas profundas no funciona así, no puede funcionar así, porque estas heridas se formaron durante años de experiencias repetidas y sanarlas requiere años de nuevas experiencias, de nueva información, de reprogramación gradual. No es que lleves a tu niña interior a un spa emocional por un fin de semana y salga completamente sanada. Es que tienes que mostrarle una y otra vez, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, que es segura, que es valiosa, que es amada, hasta que finalmente, gradualmente empieza a creerlo. Patricia tuvo muchos momentos de frustración con lo lento del proceso. Había semanas donde sentía que estaba progresando, que estaba cambiando, que el patrón estaba perdiendo su poder. Y entonces algo la activaba y de repente sentía que estaba de vuelta en el punto de partida, que no había cambiado nada, que todo el trabajo había sido en vano. Y en esos momentos yo le recordaba que la sanación no es lineal, no es una línea recta del punto A al punto B. Es más como una espiral. A veces sientes que estás volviendo al mismo lugar, que estás visitando el mismo dolor, el mismo miedo, la misma herida, pero no es el mismo lugar. Estás en un nivel diferente de la espiral. Estás visitando el mismo tema, pero con más conciencia, con más herramientas, con más capacidad de elegir diferente. Y cada vez que visitas ese lugar y eliges, aunque sea un poco diferente, aunque sea un poco más conscientemente, estás progresando, estás cambiando, estás sanando. Le expliqué que el cerebro necesita repetición para formar nuevos patrones, que cada vez que ella hacía una pausa, cuando su niña interior se activaba, cada vez que se conectaba con esa niña y le ofrecía amor en lugar de actuar desde el lugar herido, estaba creando un nuevo camino neural. Y al principio, ese nuevo camino es como un sendero apenas visible en un bosque, pero cada vez que lo usas, se hace un poco más claro, un poco más fácil de seguir, hasta que eventualmente se convierte en un camino bien marcado, y el viejo patrón se convierte en el sendero abandonado que se llena de maleza porque ya nadie lo usa. Pero llegar ahí requiere tiempo
requiere paciencia, requiere compasión contigo misma en los días donde sientes que no estás progresando. Y aquí viene algo que puede sonar controversial, pero que es absolutamente cierto. No puedes hacer este trabajo sola. O mejor dicho, puedes intentarlo, pero va a ser mucho más difícil y vas a tener menos probabilidad de éxito. Patricia había intentado cambiar sus patrones sola durante años, antes de venir a verme. Había leído libros, había visto videos, había escrito en diarios, había hecho todos los ejercicios de autoayuda que pudo encontrar. Y nada había funcionado realmente. ¿Por qué? Porque estas heridas son profundas. Tocarlas es doloroso. Y cuando estás sola, es demasiado fácil retroceder cuando se pone difícil. Es demasiado fácil convencerte de que no es tan malo, que puedes vivir con el patrón, que el cambio es demasiado incómodo. Pero cuando tienes un testigo, cuando tienes alguien que te sostiene mientras exploras lugares emocionalmente aterradores, cuando tienes alguien que te recuerda tu progreso, cuando tú solo puedes ver tus retrocesos, todo cambia. No tiene que ser un terapeuta profesional, aunque eso ayuda. Puede ser un grupo de apoyo, puede ser un amigo cercano que entienda lo que estás haciendo, puede ser un coach, pero necesitas a alguien, porque este trabajo es demasiado importante y demasiado difícil para hacerlo completamente sola. Ahora quiero hablarte de algo más que descubrí mientras trabajaba con Patricia y con cientos de otras personas que estaban atrapadas en patrones repetitivos. Y es que hay diferentes tipos de heridas que crean diferentes tipos de patrones. La herida de Patricia de invisibilidad emocional, de sentirse no vista, no priorizada. Y eso creó un patrón de buscar parejas emocionalmente distantes con la esperanza inconsciente de finalmente ser vista. Pero hay otros tipos de heridas que crean otros tipos de patrones. Está herida del abandono. Si creciste con un padre o madre que entraba y salía de tu vida constantemente, o que te amenazaba con dejarte cuando te portabas mal, o que realmente te abandonó, desarrollas un terror profundo al abandono. Y ese terror te lleva a aferrarte desesperadamente a las relaciones, incluso cuando son tóxicas. Te lleva a tolerar comportamientos inaceptables, porque el miedo de estar sola es peor que el dolor de estar en una mala relación. Está la herida del rechazo. Si creciste sintiéndote constantemente rechazada, si sentiste que nunca eras suficientemente buena, si tus padres te comparaban constantemente con otros o criticaban todo lo que hacías, desarrollas una hipersensibilidad al rechazo. Y eso te lleva a evitar la intimidad porque el riesgo de ser rechazada es demasiado aterrorizante, o te lleva a rechazar a otros antes de que ellos te rechacen a ti, como una forma de protección. Está la herida de la traición. Si creciste con padres que no cumplían sus promesas, que decían una cosa y hacían otra, que te hacían sentir que no podías confiar en ellos, desarrollas una dificultad profunda para confiar en otros. Y eso te lleva a sabotear relaciones cuando empiezan a ponerse serias, porque la vulnerabilidad de confiar es demasiado aterradora. Está la herida de la humillación. Si creciste siendo avergonzada constantemente, si tus padres te ridiculizaban o permitían que otros lo hicieran, desarrollas una sensación de que algo está fundamentalmente mal contigo. Y eso te lleva a ser perfeccionista extrema, a esconder tu verdadero yo, a usar máscaras constantemente porque temes que si alguien ve quién realmente eres, te rechazarán. Está la herida de la injusticia. Si creciste en un ambiente donde sentiste que no eras tratada justamente, donde tus hermanos recibían un trato preferencial, donde las reglas cambiaban constantemente, desarrollas una obsesión con la justicia y la equidad. Y eso te lleva a relaciones donde constantemente estás llevando cuentas, donde te resientes si sientes que estás dando más de lo que recibes, donde no puedes simplemente fluir con la relación porque estás demasiado ocupada, asegurándote de que todo sea justo. Y cada una de estas heridas crea su propio conjunto de patrones, su propia forma de repetir el dolor original una y otra vez, con la esperanza inconsciente de finalmente sanarlo. Patricia, cuando entendió esto, comenzó
a identificar no solo su herida principal, sino también heridas secundarias que tenía. Y se dio cuenta de que sus patrones eran más complejos de lo que había pensado inicialmente. No solo buscaba hombres emocionalmente distantes, también tenía una herida de rechazo que la hacía hipersensible a cualquier señal de que no era suficiente. Y tenía una herida de injusticia que la hacía resentirse cuando sentía que estaba dando más de lo que recibía. Y sanar no era solo sanar una herida, era sanar todas las capas, todos los aspectos de su yo herido. Pero aquí está lo hermoso. Cuando empiezas a sanar una herida, las demás se vuelven más fáciles de sanar también, porque el proceso es el mismo. Es volver a tu niña interior, conectarte con su dolor específico y ofrecerle lo que necesitaba entonces. Es mostrarle que es vista, que no está sola, que es segura, que es valiosa, que es amada. Ahora quiero darte algo práctico, porque sé que puede ser abrumador escuchar todo esto y pensar, está bien, entiendo la teoría, pero ¿qué hago ahora? Así que déjame darte los pasos concretos que Patricia siguió, los pasos que cientos de mis pacientes han seguido, los pasos que tú puedes empezar a seguir hoy mismo si estás lista. Paso 1. Identifica tu patrón. Y sé específica. No solo mis relaciones nunca funcionan, sino siempre elijo personas emocionalmente no disponibles. O siempre termino en relaciones donde me siento no valorada. O siempre saboteo las relaciones cuando empiezan a ponerse serias. Escribe tu patrón. Ponlo en palabras claras. Porque ponerlo en palabras le quita poder. Le saca de lo inconsciente y lo trae a la luz de la conciencia. Paso 2. Rastrea tu patrón a su origen. Pregúntate, ¿cuándo fue la primera vez que sentí esto? ¿Qué pasaba en mi familia cuando era niña que se parece a este patrón? ¿Con quién tenía esta dinámica cuando era pequeña? Para Patricia fue fácil, una vez que empezamos a buscar, ver la conexión con su padre. Para ti puede no ser tan obvio, puede requerir tiempo, reflexión, quizás ayuda profesional para hacer esas conexiones, pero confía en que las conexiones están ahí. Tu patrón no apareció de la nada. Se formó como una respuesta adaptativa a algo que experimentaste temprano en tu vida. Paso 3. Identifica qué necesitaba tu niña o niño interior que no recibió. Necesitaba sentirse vista, necesitaba sentirse segura, necesitaba sentirse valiosa, necesitaba sentirse amada incondicionalmente, necesitaba que alguien la protegiera, necesitaba que alguien la validara. Sé lo más específica posible. No solo necesitaba amor, sino necesitaba saber que era importante, que era una prioridad, que alguien la elegiría sobre otras cosas. Paso 4. Empieza a darte eso a ti misma. Y aquí está el trabajo diario. Todos los días, idealmente a la misma hora, para crear un hábito. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y visualiza a tu niña o niño interior. No tiene que ser una visualización perfecta, solo ve lo que puedas ver, siente lo que puedas sentir. Y entonces, como tuyo adulto, acércate a esa niña o niño y dile lo que necesitaba escuchar. Patricia tenía frases específicas que repetía todos los días. Eres valiosa solo por existir. No tienes que hacer nada para ganar mi amor. Te veo, te elijo. Eres mi prioridad. Te amo incondicionalmente. Al principio se sentía extraño, artificial. Patricia me dijo que se sentía como si estuviera mintiendo, porque su niña interior no lo creía. Pero seguimos adelante. Seguimos repitiendo. Seguimos ofreciendo ese amor una y otra vez. Y gradualmente, con el tiempo, su niña interior empezó a abrirse, empezó a creer, empezó a sanar. Paso 5. Reconoce cuando tu niña o niño interior se activa en tu vida presente. Esto requiere práctica y conciencia. Pero empieza a notar cuando tus emociones son desproporcionadas a lo que está pasando. Cuando sientes un pánico extremo ante algo que objetivamente no es tan grave. Cuando reaccionas con una intensidad que sorprende incluso a ti. Esos son momentos donde tu niña o niño interior se activó.
donde algo en el presente tocó esa herida vieja. Y en lugar de actuar desde ese lugar, automáticamente haz una pausa. Paso 6. Cuando reconozcas la activación, conecta con tu niña o niño interior antes de actuar. En ese momento, mentalmente o incluso en voz alta, si estás sola, habla con esa parte herida de ti. Pregúntale qué necesita. Ofrécele amor, validación, seguridad. Déjale saber que estás a salvo, que tú estás aquí ahora, que ya no estás sola con ese dolor. Y luego, solo después de hacer eso, deja que tu yo adulto decida cómo responder a la situación. No desde la herida, sino desde tu sabiduría adulta. Paso 7. Ten paciencia extrema contigo misma. Este proceso no sucede de la noche a la mañana. Va a haber días buenos y días malos. Va a haber momentos de progreso y momentos de retroceso. Va a haber veces donde lo haces perfectamente y veces donde vuelves completamente al viejo patrón. Y todo eso es normal. Todo eso es parte del proceso. Lo importante no es nunca recaer. Lo importante es que cada vez que recaes, lo reconoces un poco más rápido, vuelves al trabajo de sanación un poco más fácilmente, te tratas con un poco más de compasión. Patricia tuvo innumerables recaídas. Hubo momentos, incluso cuando ya llevaba meses en este trabajo, donde su niña interior se activaba con tanta fuerza que reaccionaba exactamente como lo había hecho toda su vida, donde se encontraba de vuelta en ese lugar de desesperación, de sentirse no vista, de tratar de demostrar su valor, pero la diferencia ahora era que podía reconocerlo. Podía hacer una pausa, aunque fuera después de haber reaccionado. Podía volver a sí misma, podía conectarse con su niña interior y ofrecerle amor en lugar de juicio. Y cada vez que hacía eso, se fortalecía un poco más. El nuevo camino se hacía un poco más claro. El patrón viejo perdía un poco más de poder. Y quiero decirte algo más sobre las recaídas, porque esto es crucial. Las recaídas no son fracasos, son oportunidades. Son tu psique dándote otra oportunidad de practicar, de hacer el trabajo, de elegir diferente. Piénsalo así. Si estás aprendiendo un nuevo idioma y cometes un error, ¿significa eso que eres un fracaso y deberías rendirte? No. Significa que acabas de identificar un área donde necesitas más práctica. Y cada vez que cometes ese error y lo corriges, te acercas más a la fluidez. Lo mismo sucede con sanar tus patrones. Cada recaída es una oportunidad de identificar dónde tu herida todavía necesita más atención, más amor, más sanación. No es evidencia de que eres un caso perdido. Es evidencia de que eres humana, de que estás en proceso, de que la sanación es un viaje, no un destino. Ahora quiero contarte algo sobre Patricia, que me enseñó una lección importante. Algo que pasó después de que ella ya había hecho meses de trabajo, después de que su patrón ya estaba claramente rompiendo, después de que ella estaba en una relación saludable. Vino a una sesión muy angustiada. Me contó que había ido a visitar a su padre, quien ahora estaba mayor y con problemas de salud. Y durante la visita, él había sido exactamente igual que siempre. Distante, más interesado en la televisión que en hablar con ella, respondiendo con monosílabos cuando ella intentaba conversar. Y Patricia sintió toda esa angustia vieja surgir. Sintió a su niña interior activarse con una fuerza que no había sentido en meses. Sintió esa desesperación de mírame, por favor, mírame, ¿por qué no soy suficiente para captar tu atención? Y lo peor, me dijo con lágrimas en los ojos, es que pensé que ya había superado esto. Pensé que ya había sanado esta herida. Pero aquí estaba, de vuelta en el mismo lugar, sintiéndome exactamente igual que cuando tenía 5 años. Le expliqué algo que es fundamental entender. Sanar tu herida no significa que nunca más sentirás el dolor. Significa que cuando lo sientes, tienes herramientas para manejarlo. Significa que no te abruma de la misma forma. Significa que puedes sentirlo, reconocerlo, ofrecerte compasión y elegir no actuar desde ese lugar. Y además le dije, tu padre está jugando su papel perfectamente en tu proceso de sanación. Me miró confundida. Tu padre no va a cambiar. Continué. Probablemente nunca va a convertirse en el padre emocionalmente disponible que esa niña de 5 años necesitaba. Y eso es doloroso.
eso es una pérdida real que necesitas llorar. Pero lo que sí puede cambiar es cómo respondes tú. Antes, cuando tu padre era distante, internalizabas eso como evidencia de que no era suficiente. Ahora puedes verlo como su limitación, no como tu defecto. Puedes sentir la tristeza de que tu padre no puede darte lo que necesitas, sin convertir eso en una historia sobre tu valor. Patricia procesó esto por un largo momento y entonces dijo algo profundo. Entonces parte de mi sanación es aceptar que mi padre nunca va a sanar su propia herida, que nunca va a poder darme lo que necesito y que eso está bien porque yo ya puedo dármelo a mí misma. Exacto, confirmé. Ya no necesitas que tu padre cambie para que tú estés bien. Tu bienestar ya no depende de obtener de él lo que no pudo darte antes, porque ahora tú eres capaz de dártelo. Y esa es quizás la realización más liberadora de todo este proceso. Que no necesitas que nadie externo te sane. No necesitas que tus padres finalmente se disculpen o cambien. No necesitas que una pareja perfecta llegue y llene todos tus vacíos. No necesitas que el mundo sea diferente para que tú puedas estar en paz. Porque la sanación, la verdadera sanación viene de adentro. Viene de volver por esa niña o niño interior que dejaste atrás y traerla contigo al presente. Viene de convertirte en el padre o madre que necesitabas y no tuviste. Viene de ofrecerte a ti misma el amor incondicional que siempre mereciste. Y cuando haces eso, cuando realmente haces ese trabajo profundo de sanación interna, algo mágico sucede. Dejas de buscar desesperadamente fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Dejas de repetir patrones porque ya no necesitas repetirlos. Dejas de ser controlada por heridas del pasado porque esas heridas finalmente están sanando. Y entonces te conviertes en libre. Libre para elegir. Libre para amar. Libre para ser quien realmente eres cuando no estás actuando desde un lugar herido. Patricia me dijo algo en una de nuestras últimas sesiones que resume todo este viaje. Me dijo, hace 50 años buscando en hombres lo que solo yo podía darme. Hace 50 años tratando de cambiar el final de una historia que terminó cuando tenía 5 años. Y finalmente entendí que no puedo cambiar ese final. Esa niña de 5 años nunca va a tener el padre que necesitaba. Pero esa niña de 5 años ahora tiene algo mejor. Me tiene a mí, tiene a una mujer adulta que la ama incondicionalmente, que la ve, que la elige, que la prioriza. Y eso es suficiente. Y mientras te cuento todo esto, quiero que sepas que esto también es posible para ti. No importa cuánto tiempo hayas estado atrapada en tu patrón, no importa cuántas veces lo hayas repetido, no importa cuán profunda sea tu herida, puedes sanar, puedes romper el ciclo, puedes liberarte, pero requiere que tomes una decisión. La decisión de hacer el trabajo, la decisión de enfrentar el dolor que has estado evitando, la decisión de volver por esa niña o niño interior y ofrecerle el amor que siempre merecieron. No va a ser fácil. Va a haber momentos donde quieras rendirte, donde el dolor sea tan intenso que preferirías volver a tu forma vieja de vivir, incluso si eso significa seguir sufriendo. Pero al otro lado de ese dolor, al otro lado de ese trabajo difícil, está una libertad que no puedes imaginar de dónde estás ahora. Está la posibilidad de tener relaciones que no estén contaminadas por heridas del pasado. Está la capacidad de elegir desde tu sabiduría adulta en lugar de desde tu dolor infantil. Está la paz de ya no estar atrapada en un ciclo que parece no tener fin. Y esa libertad, esa paz, vale cada lágrima. Vale cada momento incómodo. Vale cada vez que tienes que enfrentar algo que duele. Así que hoy te invito a tomar esa decisión. La decisión de empezar este viaje. La decisión de romper el patrón. La decisión de volver por esa niña o niño que fuiste y traerla contigo al presente con todo el amor y la compasión que merece. Y cuando lo hagas, cuando finalmente te liberes de ese ciclo repetitivo que ha estado gobernando tu vida, vas a descubrir algo hermoso. Vas a descubrir quién eres realmente cuando no estás actuando desde una herida. Vas a descubrir qué quieres realmente cuando no estás buscando sanar algo del pasado.
Vas a descubrir cómo se sienten las relaciones cuando no están contaminadas por dinámicas antiguas. Y esa versión de ti, esa versión libre y sanada, ha estado esperando todo este tiempo, esperando que finalmente volvieras por esa niña herida y la trajeras contigo al presente, esperando que finalmente te dieras cuenta de que el poder de romper el ciclo siempre estuvo dentro de ti, esperando que finalmente entendieras que tu patrón no es una condena, es una invitación a sanar, a crecer, a transformarte en la persona que siempre mereciste ser, una persona libre,